exceso con la población, que llegaron a extremo de incluso asesinar a ancianos, mujeres y niños. Bien, ante estas circunstancias, obviamente, se empezó a generar un malestar general entre la población por todas estas tácticas brutales. El general Charles Cornwallis, que en esa época era el comandante jefe del ejército británico, comenzó una campaña con sus oficiales para poner orden, para evitar en lo posible estas prácticas. Porque Cornwallis, un hábil militar y un estadista, tenía claro lo siguiente. Él decía, cuando termine esta guerra, la guerra de independencia de Estados Unidos, nosotros, los ingleses, seguiremos comerciando con ellos, o sea, con los americanos. No podemos generar odios ni rencores irreconciliables, de ninguna manera. O sea, Cornwallis se proyectaba más allá de la crisis, más allá del momento de la guerra, a un momento de paz en el cual se seguiría comerciando. Y obviamente, si se habían generado odios y rencores, era imposible ese comercio. Y esta breve introducción nos permite realizar una primera reflexión antes de comenzar a hablar sobre las medidas de caja que podríamos tomar. Esta primera reflexión nos dice lo mismo que decía Cornwallis. Cuando termine la emergencia, la pandemia, el encierro, como queramos llamarlo, nosotros seguiremos trabajando con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con nuestros bancos. No podemos generar en estas circunstancias, durante la crisis, resentimientos, porque eso perjudicaría, después de que termine la crisis, perjudicaría nuestra relación con estos aliados. Recordemos que, por lo general, con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con nuestros bancos, mantenemos alianzas de largo plazo, lo cual refuerza, obviamente, nuestra gestión. Una segunda reflexión previa a la charla es que nosotros, de lo que vamos a hablar esta noche, es sobre decisiones duras, que de todas maneras van a generar malestar. Obviamente, a nadie le gusta que le digan que no le van a pagar el monto completo o en la fecha fijada, porque seguramente ya había generado expectativas de contar con esos recursos para, a su vez, hacer sus pagos. Pero este malestar, que de todas maneras se va a generar, se puede atenuar, se puede reducir e incluso se puede desaparecer. ¿Cómo se puede hacer esto? Básicamente, hay una sola fórmula. Se puede reducir, se puede atenuar, incluso desaparecer el malestar, que obviamente se va a generar. Con o siguiendo un principio rector. Esta es una respuesta única. Se puede reducir el malestar con la comunicación oportuna. ¿Correcto? Esta es tal vez la frase mágica. Lo que podría, de alguna manera, convertir una situación que está generando malestar en una fortaleza, en una oportunidad del futuro. Una tercera reflexión. The cash is the king. Ese es el título de la charla. Otro podría decir que la caja, es como la sangre de la empresa. Ese es un cliché que también se utiliza mucho. Y un tercer grupo dice que la caja es como el agua, la caja de la empresa, el efectivo de la empresa, es como el agua vital con que la empresa sobrevive. Nosotros vamos a tomar esta tercera metáfora. Vamos a poner algunos ejemplos, asumiendo o identificando la caja de la empresa con el agua, sin el cual nadie sobrevive. Y eventualmente vamos a visualizar a la caja, al efectivo, al cash que tiene una empresa, como un recipiente con agua. Un recipiente con agua del cual todos vamos a beber. En ese sentido, la gran pregunta es, ¿cómo en esta época de crisis podemos cuidar esa agua? ¿Cómo en época de crisis podemos tomar algunas medidas para racionalizar la salida de caja? A ver, una primera fórmula
que seguramente no soy el primero en mencionarla y que seguramente a todos ustedes se les ha ocurrido, es conversar con los proveedores para postergar los pagos. Sí, hay que tener claro eso, estamos en una crisis y con toda seguridad vamos a tener en algún momento que incumplir con nuestros compromisos. En algún momento vamos a tener que postergar o diferir algún pago, en algún momento vamos a tener que recortar algún pago que tengamos que hacerle a algún proveedor, por ejemplo. Sin embargo, la gran diferencia de lo que estamos diciendo con la fórmula que normalmente escuchamos es la primera palabra, conversar. No dejar de pagar sencillamente, sino en forma previa, oportunamente, conversar con los proveedores para decirles que no vamos a poder cumplir, al menos en la fecha prevista, con la totalidad del pago. Y ahí tenemos muchas fórmulas. Se le puede ofrecer a los proveedores diferir o que le vamos a pagar después. Se puede conversar con ellos para reducir el pago, pagarle la mitad de lo que tendríamos que pagarle, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá lo que podría distinguir esta medida es que nosotros tenemos que comunicar esta situación, porque no es lo mismo que el proveedor se entere el mismo día que pensaba cobrar, que no le van a pagar, a que se entere con 2 semanas de anticipación, momento en el cual seguramente todavía tiene algún campo de acción y podría, de alguna manera, tolerar el impasse. Tenemos que tener claro eso. El proveedor tiene el derecho de saber la verdad, tiene el derecho de saber que no va a recibir el importe que esperaba por razones que todos entendemos. Y seguramente vamos a generarle malestar, con toda seguridad. Pero es mejor, y yo creo que en el medio plazo el proveedor lo va a apreciar, es mejor que se entere con la debida anticipación que se entere al mismo día en que esperaba recibir los recursos y finalmente no llegaron. Acá también tenemos una frase clave, con la debida anticipación. Porque si nosotros avisamos oportunamente, con toda seguridad, el proveedor va a reformular su flujo de caja, va a tomar otras medidas y seguramente va a salvar el impasse, pero sabiendo la verdad. Otro tema que seguramente también lo hemos pensado es solicitar a los bancos el refinanciamiento de los créditos por vencer. O sea, no de los que están vencidos, no hay que esperar a la fecha de vencimiento para comunicarnos con los bancos. Hay que hablar con ellos también con la debida anticipación. Esa es la clave. Y aunque parezca extraño, incluso aunque parezca mentira, los bancos van a estar en este momento muy proclives a refinanciar. Porque, como ustedes deben saber, los bancos hoy día han tenido una caída sustancial en sus colocaciones. Como nadie está trabajando, nadie está consumiendo, nadie está invirtiendo, nadie está comprando vehículos ni muebles, nadie está pidiendo créditos. Y por lo tanto, los bancos van a preferir refinanciarnos y seguirán dando intereses a cobrarnos y meter esos recursos en una bóveda sin obtener ningún tipo de rentabilidad. Eso sí, no hay que esperar a que venza, hay que hablar con los bancos antes del vencimiento, mucho antes si es posible. Otra medida es acordar con los ejecutivos de la empresa, los que más ganan, vamos a decirlo así, la postergación parcial de sus sueldos. Y acá, en lo que es empresas familiares, tenemos una innegable ventaja. Dado que los ejecutivos muchas veces están totalmente identificados y fidelizados, no solamente con la empresa, sino con la familia, ellos seguramente van a entender y van a estar dispuestos a realizar el sacrificio. Pero eso sí, este sacrificio, como en todos los casos, hay que verlo con la debida anticipación, porque seguramente estos señores ya habían pensado en qué cosa hacer con sus ingresos, que seguramente van a poder reformular si se les avisa antes. Acá tenemos que mencionar algunas medidas complementarias. Si nosotros vamos a pedirle sacrificios a nuestros ejecutivos, tenemos que comenzar por nosotros mismos. O sea, no puedo pedir sacrificio a nadie si es que primero yo no me sacrifico. En ese sentido, reduzcamos también nuestros pagos. No estamos hablando de reducción de sueldos, estamos hablando de postergación parcial de pagos. Por supuesto, otra medida que complementa lo anterior es que no podemos repartirnos dividendos, porque eso sería una mala señal. Si nosotros no repartimos dividendos, estamos gritando a los 4 vientos de que sí hay caja, cuando en realidad la posición de caja con toda seguridad
se encuentra débil. Algo que no podemos perder de vista es el pago de impuestos a la renta y la participación laboral. Si bien ha sido una buena noticia y seguramente nos ha dado un respiro la postergación del pago de impuestos a la renta y la presentación de la declaración jurada para junio, no hay que cantar victoria. Recuerden ustedes que junio está a la vuelta de la esquina. Faltan solamente 2 meses para que llegue el momento de presentar la declaración jurada y de pagar el impuesto a la renta. Y con el impuesto a la renta hay que pagar la participación laboral, o sea, las famosas utilidades de los trabajadores. Acá les tengo que decir algo. Si no tienen liquidez para pagar la participación laboral, ahí sí le digo, sin dudarlo, endeúdense, pídanle una línea de crédito o un crédito al banco para poder pagar la participación laboral. Porque si no pagamos la participación laboral, tendríamos 2 perjuicios. Número 1, no podríamos deducir, al menos este año, la participación laboral del cálculo del impuesto a la renta, con lo cual terminaríamos pagando más impuesto a la renta. Y número 2, y esto no lo saben muchos, si yo no cumplo con pagar la participación laboral hasta el día de la fecha de la presentación de la declaración jurada, van a comenzar a correr intereses compensatorios a favor del trabajador. Pero esos intereses van a empezar a generarse con una tasa de interés muy alta, impuesta por el Ministerio de Trabajo, que es mucho más alta que cualquier tasa de interés que podría cobrarnos algún banco. ¿De acuerdo? O sea, si le falta liquidez para pagar la participación laboral, ahí sí no lo duden, endeúdense, porque eso, además de los ahorros de intereses, va a permitir la deducción de este concepto de la declaración jurada del impuesto a la renta. Esto también lo tenemos que programar con la debida anticipación. Bueno, acá tenemos 2 meses, pero 2 meses se pasan muy rápido. 5. Prohíbe las compras innecesarias, entendiéndose por compra innecesaria aquella que no lleva a generar más utilidades. Por ejemplo, una compra necesaria, la materia prima. Si yo sigo vendiendo, yo voy a comprar materia prima porque esa materia prima finalmente se va a transformar en un producto terminado que será vendido y va a generar utilidades y flujo de caja. En cambio, otras compras se pueden evitar. Por ejemplo, el plan que se tenía para comprar uniformes nuevos para todo el personal. Yo estoy seguro que el personal va a estar totalmente de acuerdo en seguir trabajando con sus uniformes antiguos y con esto evitar alguna salida de caja que posteriormente se podría usar en el pago mismo de ellos. No hay que perder tampoco de vista que no podemos dejar de negociar precio. Sobre todo en estas, suena feo decirlo, pero en estas circunstancias en que han caído las ventas de muchas empresas, vamos a tener proveedores dispuestos a vender a un precio menor, otorgando descuentos adicionales. Esto también debemos programarlo con la debida anticipación. Y hay que tener claro lo siguiente, cuando compras, estás obligado a pagar. Así de simple. Si es que evitas las compras, no vas a tener al menos esta presión de pagos adicional. Porque si tú compras, tienes que pagar. Solamente es cuestión de tiempo. Pero también tenemos que tomar algunas medidas complementarias. Y esto se lo recomiendo a todos los empresarios que están sufriendo algún tipo de problema de caja, de problema de liquidez. Temporalmente, el dueño tiene que tomar las decisiones de todas las compras. ¿Por qué? Porque hay una verdad universal. Es fácil gastar la plata de otro. Si yo le encargo a un subalterno que tome la decisión sobre las compras, seguramente va a tomar la decisión de comprar porque no es su plata. Acuérdense eso. El dueño va a cuidar la plata de la empresa porque al final es su plata. Los subalternos no van a cuidar la plata. Tenemos que tomar el control temporalmente de todas las compras que la empresa realice, porque eso también evita presión de caja. Y para esto, la pregunta clave es muy sencilla. Cada vez que tengamos que tomar la decisión de una compra, hay que preguntarnos, ¿qué pasa si no hago la compra? ¿Qué pasa si no compro los nuevos uniformes para los trabajadores? Si la respuesta es no pasa nada, simplemente no hago la compra y me evito una presión adicional de caja. Acá, entonces, en todas esas recomendaciones, hemos visto un factor común. La frase con la debida anticipación. Y para lograr la debida anticipación en todo lo que hemos visto, tenemos una herramienta muy poderosa, que en época de crisis de caja se puede convertir en nuestra mejor amiga.
Estamos hablando del flujo de caja proyectado. El flujo de caja proyectado, que es una herramienta que muchas veces hasta despreciamos, en épocas de crisis de caja se convierte en un elemento muy útil. Incluso en época de crisis, la proyección de flujo de caja tiene que ser diaria, no semanal, no mensual, como en épocas normales, sino diaria. Todos los días tengo que estar al tanto de lo que voy a pagar y todos los días tengo que estar al tanto de qué ingresos o qué tipo de recursos dispongo para realizar los pagos. Y todo ese proceso, repito, debe ser liderado por el dueño. Esto, señores, es indelegable en una época de crisis. Con lo cual llegamos a unas primeras conclusiones. Número 1, comunicación. Comunicación. De todas maneras, si tenemos la caja débil, la situación de liquidez débil, nosotros en algún momento vamos a tener que priorizar pagos o postergar pagos o reducir pagos. Pero repetimos, una cosa es simplemente dejar de pagar, otra cosa es conversar con el acreedor que va a ser afectado antes de que llegue el momento para que no cuente con esos recursos. Y con toda seguridad, y esa es otra gran ventaja de las empresas familiares, simplemente los proveedores seguramente están también, de alguna manera, fidelizados no solamente con la empresa, sino con la familia. En muchos casos, seguramente ustedes tienen muchos ejemplos, esos proveedores que hoy día me están vendiendo han trabajado conmigo antes, han sido mis trabajadores, y se sienten identificados con el progreso de la empresa y su situación. Número 2, la comunicación tiene que ser oportuna. Yo no le puedo avisar a alguien que no le va a pagar el mismo día que él pensaba que iba a recibir los recursos. Yo tengo que comunicárselo con anticipación. Y esa anticipación, como no, me la da el flujo de caja proyectado. Ahí, en el flujo de caja, yo voy a ver en cada momento qué tengo que pagar, qué puedo diferir, de qué recursos dispongo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, así como la gestión de compras, también el manejo de tesorería temporalmente debe estar bajo la tutela del dueño. Bien, acá hasta el momento hemos hablado de medidas para evitar que el recipiente de agua se acabe. Claro, si yo saco y saco agua del recipiente, en algún momento se tiene que acabar. Es cuestión de tiempo. Entonces, así como hemos hablado de medidas para racionalizar la salida de caja, tenemos que hablar también de alguna medida para llenar el recipiente. ¿Cómo se llena el recipiente? Número 1, seguir vendiendo y seguir cobrando. Claro, algunos de ustedes pueden pensar, oye, pero nadie me compra, estoy parado, en este momento estoy prohibido de operar por las medidas de gobierno, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, no podemos rendirnos, no podemos deprimirnos y decir no hay nada que hacer. Tenemos que seguir buscando incluso algunos negocios nuevos que antes no desarrollábamos, pero que hoy día son pertinentes. Recuerden ustedes que la nueva situación que estamos viviendo genera nuevas necesidades. Y siempre que hay una necesidad, surge la oportunidad para hacer algún tipo de negocio. Solamente hay que tener la serenidad para detectarlos y concretar los nuevos negocios, los nuevos productos o lo que sea. Una segunda manera, por supuesto, es tomar préstamos bancarios. Ahí sí les pido que tengan calma y piensen bien si es necesario pedir un nuevo préstamo bancario. Por ejemplo, en el caso de la participación laboral, si es necesario, ahí sí pidan. Pero en lo posible hay que tratar de evitarlo y reservar la línea de crédito que tuviéramos para el futuro. ¿Qué más? Aporte de capital o préstamo de accionistas. Muchas veces nosotros tenemos algún capital en otras inversiones, en algún depósito. Este es el momento en traer esos depósitos, esos excedentes que tuvimos alguna vez, de vuelta a la empresa. Lo podemos hacer por dos medios, aporte de capital o préstamo de accionistas. La decisión respectiva es posterior. Y, por supuesto, lo menos deseable del mundo, pero, llegado el caso, es una posibilidad, la venta de activos fijos. Oye, ¿la venta de activos fijos reduce mi capacidad productiva? Sí, totalmente de acuerdo. Pero en algunas oportunidades, vender activos fijos, nos puede salvar incluso la vida. Estamos hablando de la vida de la empresa, por supuesto, ¿no? De nada me sirve tener un activo fijo para realizar un negocio de acá a 6 meses si hoy día me estoy ahogando por falta de liquidez.
Bien, queda mucho en el tintero. Nosotros, bueno, tenemos muchas más fórmulas, obviamente, pero lamentablemente, por un tema de tiempo, tenemos que terminar en este momento. Les agradezco mucho su atención. Patricia, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Sergio, muchas gracias por tu participación. Bueno, me gustaría, a ver, Retito, me gustaría la gente si tiene alguna consulta, por favor, que me la haga por las preguntas y respuestas o también por el chat para poder hacerle llegar a Sergio. A ver, Sergio, acá tengo una primera pregunta que me han mandado por el chat. Me comentan, bueno, ¿recomendaste el aporte de capital o préstamo de accionistas? Acá me dicen cuál de los dos recomendarías o en todo caso qué consideraciones tendría que tener la empresa, ¿no? O los accionistas, mejor dicho, entre esta opción. Gracias por la pregunta. Y es una pregunta interesante que merece mucho análisis. Incluso hay que ver la viabilidad de la empresa, porque, como decíamos hace rato, esto va a pasar en algún momento. Pero yo tengo que ver si pasada la crisis, cuando ya podamos operar regularmente, la empresa va a tener viabilidad o ya no. Entonces, si la empresa tiene viabilidad, lo más probable es que amerite un aporte de capital que seguramente vaya justo a tiempo para salvar la liquidez de la empresa. En caso contrario, si es que no quiero seguir apostando, si es que quiero seguir diversificando en épocas normales, la herramienta óptima será un préstamo de accionistas. El accionista le presta a la empresa. Y seguramente van a pactar pago de intereses o similares. Como le digo, esta es una decisión societaria. Y bueno, yo he manejado alguna crisis de caja y le digo lo siguiente. Cuando tomamos decisiones en la crisis de caja, no podemos dejar de pensar en el largo plazo. No podemos dejar de pensar en cómo va a quedar la empresa cuando termine la crisis. Porque de todas maneras va a terminar. Así como va a terminar todo este evento de la pandemia. Ok, gracias, Sergio. Acá hay ¿Alguna? otra pregunta. Sí, bueno, hay varias. A ver, una que me pregunta que ¿en qué casos recomendarías el tema de reprogramación de leasing? Si recomendarías que se debería reprogramar leasing o no, ¿no? O sea, eso es una pregunta que tengo acá en el chat. Bien, gracias por la pregunta. Eso es muy interesante. A ver, sucintamente, bueno, esta respuesta merita mucho análisis, pero muy sucintamente, si tú reprogramas el leasing, vas a tener problemas tributarios. ¿Por qué? Porque si reprogramas el leasing vas a tener que reprogramar toda la depreciación acelerada y eso no conviene, porque incluso teníamos que presentar rectificatoria de las declaraciones juradas de impuesto a la renta respectivas. ¿Qué recomiendo en este caso? Conversar con el banco, no para reestructurar el programa de leasing, eso que quede como está. Más bien hay que solicitarle una ampliación de una línea de crédito de capital de trabajo para temporalmente cubrir las cuotas de leasing que están venciendo con esa línea. ¿De acuerdo? No toquen su leasing, porque después, probablemente durante 2 meses van a tener un desahogo, pero después van a tener varios años de sufrimiento. Ok, acá hay otra pregunta respecto a los préstamos de los accionistas, si puede ser con interés cero. Ya, eso también es un tema que hay que evaluarlo bajo varios puntos de vista. Uno de ellos es el tributario. Si el accionista le presta a la empresa con tasa cero, que es lo lógico, lo normal, sí, se puede hacer, pero siempre hay una arista. La SUNAT puede decirle al accionista, oye, tú le has prestado a la empresa y nosotros presumimos que le está cobrando intereses, así que páganos los impuestos sobre esos intereses. A eso se le llama, esos son los famosos intereses presuntos, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación, presten a su empresa, pero cóbrenle algún tipo, hagan un contrato para empezar, notariado, y cobren algún tipo de interés. ¿Por qué? Porque si no, la SUNAT, en su presunción de intereses, también puede presumir la tasa, y puede fijar una tasa muy alta cuando eso se puede conjurar con un contrato estableciéndose una tasa de interés relativamente baja. Sergio, y ahí, por ejemplo, se podría tomar como referencia la tasa que van a dar el gobierno en los préstamos, que se está hablando de entre 1%, no sé, ¿podría tomarse esa tasa como referencia tal vez? ¿O podría ser Eh, objetada por SUNAT? bueno, SUNAT, con todo respeto, puede objetar todo. Entonces, pero ese tema es interesante, ¿no? Yo le diría que por el momento,
le presten a su empresa con una tasa similar a a la de los créditos que reciben de los bancos. O sea, si el banco te está cobrando 10%, préstenle, tal vez no a 10, pero sí a 8%. ¿De acuerdo? Posteriormente, y ese es un tema que quedó en el tintero, posteriormente, y esto es muy probable, el gobierno va a abrir uno o varios programas de rescate crediticio, como ha ocurrido varias veces en la historia económica de Perú. Y esos créditos van a venir seguramente con tasa de interés más baja. En ese momento podríamos hablar de revisar la tasa de interés, la tasa de interés del crédito de accionistas. Ok, aquí hay otra pregunta, Sergio. Preguntan si, bueno, que las recomendaciones que has dado efectivamente es para cualquier situación de crisis, pero si habría algo en particular que podrías recomendar como ahora, ¿no? Como el tema de la cuarentena y la ruptura tanto de la oferta como de la demanda. Disculpame, repíteme la pregunta, Claro, no te escuché bueno, muy lo bien. que preguntan ellos es si, o sea, las recomendaciones que has dado son en general para situaciones de crisis, y lo que están preguntando si habría alguna en particular que tú darías para estos momentos, ¿no? Para situaciones como la actual, en la cual tanto la oferta como la demanda se han roto, ¿no? Y bueno, en este momento, bueno, las medidas que hemos dado son medidas estándares para cualquier crisis de caja, ¿no? Esta crisis de caja provino no de problemas económicos, sino de la pandemia. Pero al final, todas las medidas de las que hemos hablado son estándares para cualquier crisis de caja. La particularidad a veces de este momento es que vamos a encontrar, a diferencia de otras crisis de caja de la empresa, vamos a encontrar muy probablemente, una mayor receptividad de nuestros acreedores para entender por qué se están postergando los pagos similares, ¿no? Y tenemos que explotar eso, porque si nosotros a un acreedor, a un proveedor, le hemos pagado durante 15 años puntualmente, a un banco le hemos pagado durante 10 años puntualmente, con toda seguridad estos acreedores van a entender que estamos pasando por un momento que no es un tema de falta de voluntad, y es muy probable que aumente la posibilidad de que nos apoyen. Y tenemos que aprovechar eso, ¿correcto? Ok, gracias. Acá hay otra pregunta. Bueno, dice si la venta de activos que recomienda no sería rematar nuestros activos. Sí, ese es el gran riesgo, ¿no? O sea, si yo regreso a la frase clave, con la debida anticipación. Si yo me doy cuenta de que vamos a tener problemas en los siguientes meses, con la debida anticipación yo empiezo a ofertar mis activos. ¿Por qué? Porque si yo salgo a vender de emergencia mi activo fijo, con toda seguridad vamos a encontrar compradores que se van a dar cuenta de nuestra desesperación y van a ofrecer precios muy bajos, ¿no? Eh, bueno, si bien el Código Civil establece algunos límites, no vamos a poder, si salimos a vender irreflexivamente, sin programación ni proyección, seguramente vamos a estar ante un remate activo. Pero si nosotros, 3, 4 meses, damos por sentado de que va a haber la necesidad de vender algún activo, vamos a poder ofrecerlo con serenidad, conseguir no uno, sino varios compradores, e incluso hacerlos competir para lograr el mejor precio posible. Una vez más, una de las fórmulas es proyección, proyectar. Ok. Acá hay otra pregunta. Bueno, preguntan qué opinas de las posibilidades de aplicar la suspensión perfecta del vínculo laboral para reducir la planilla, pros y contras. Bien, acá en general tenemos que estar al tanto. No voy a hablar, no voy a contestar en relación con el tema laboral específicamente, sino en general. Tenemos que estar totalmente al tanto, y esa es una de las labores que compete a la familia empresaria y al dueño. Hay que estar totalmente al tanto de las medidas que están emitiendo el gobierno. Algunas de ellas pueden ser provechosas, otras pueden ser perjudiciales. Pero para tener el panorama claro y para poder tomar decisiones debidas, tenemos que todos los días estar al tanto de qué nueva medida laboral, tributaria, financiera, etcétera, etcétera, ha sacado el gobierno. ¿De acuerdo? Ok. Pues preguntan si es que, bueno, ¿en qué sectores crees que puede haber nuevas oportunidades de negocio? Bien,
A ver, la base de todo negocio es una necesidad. Hay que tener eso claro. Las necesidades de las personas deben ser satisfechas y la satisfacción de necesidades se da con bienes y servicios. Si hoy día estamos ante nuevas necesidades, seguramente van a haber nuevos bienes, nuevos servicios y nuevos proveedores que van a poderlas satisfacer. Es cuestión de identificarlas. Por ejemplo, un caso que a mí me encanta y, bueno, y que en realidad mucha gente se ha dado cuenta. Hoy día estamos encerrados, las señoras que cocinan no pueden venir a apoyarnos y nosotros mismos tenemos que cocinar. Ante eso surge una necesidad. Yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar, ¿no? Y tengo que trabajar más que nunca con estos benditos nuevos sistemas de conexión. Tengo que trabajar más que nunca y no tengo tiempo para cocinar. Ya ha salido gente ante esa necesidad con el nuevo negocio de abastecernos de comida. No de los ingredientes, sino de la comida hecha. Nos traen el menú ya cocinado, con lo cual nos ahorramos tiempo y estamos totalmente dispuestos a pagar. Entonces, a eso me refiero. Nuevas necesidades surgidas a raíz del entorno y la capacidad para detectarlas y inmediatamente sacar algún producto o algún servicio que las satisfaga. Como ese ejemplo, yo creo que hay muchos. Ok, bueno, acá pregunta también que el gobierno va a apoyar a las empresas familiares vía financiamiento. ¿Cuáles serán las condiciones de estos préstamos? Sí, ahí estamos a la expectativa. O sea, conociendo la historia económica de Perú de los últimos 30 años, cuando ha habido una crisis tan profunda, y la última que recuerdo es no la de 2008, sino la de la crisis asiática, el gobierno sacó un programa bastante ambicioso, bastante grande de salvataje financiero. ¿Correcto? Entonces, estas líneas de crédito correspondientes al salvataje vienen con tasas muy blandas, muy pequeñas, y van a ser intermediados por los bancos. Eso sí, el gobierno le va a decir a los bancos, oye, intermedia estos créditos, pero eso sí, no puede seguramente pasarte de cierto nivel de tasa de interés. Yo te presto barato, yo gobierno te presto a ti barato, banco, al 1%, pero eso sí, banco, tú no veas esto como una oportunidad de vuelta millonario. Tú también tienes que meter el hombro y cobrar una tasa razonable. Lo que estoy diciendo es que muchos de esos créditos que hoy día estamos refinanciando van a poder ser, en el futuro, van a poder ser refinanciados a su vez con estas líneas o estos programas de salvataje cuando salgan. Todavía no han salido, estamos en la expectativa, pero con toda seguridad van a haber y con tasas de interés muy bajas. Hay que estar a la espera de lo que dice el gobierno. Bueno, acá otra pregunta, ¿qué recomendarías sobre qué hacer con un cliente que ya mantenía deuda previa a la crisis y ahora se está complicando el tema de pagos? En estos casos, ¿se podría dar apoyo a este cliente con descuentos, dada la deuda que tiene? Estamos hablando de que alguien que me debe a mí tiene problemas. Sí, o sea, antes de la crisis ya tenía problemas de pago. Ya. Entonces, lo que preguntan es si tú recomendarías dar algún tipo de apoyo con descuentos, dado la deuda que tiene. Mira, ahí tengo que ser bien claro. Si un cliente tenía problemas de liquidez, de gestión y demás antes de la pandemia, hoy día mantiene esos problemas y cuando termine la crisis lo va a seguir teniendo. Hay que preguntarnos si ese cliente es viable o inviable. Por lo pronto, mi recomendación, gestión de tesorería en crisis. Olvídate de esos pagos que te iba a hacer. Olvídate. O sea, no te va a pagar. Si no te paga cuando la cosa estaba, la economía iba normal, menos te va a pagar hoy día. ¿Correcto? Olvídate de eso y más bien enfócate en los clientes que sí te están pagando y sí tienen posibilidad de pagarte. Después, cuando termine esto, vemos qué hacemos. Ok, bueno, esto sería todo. Sergio, y muchas gracias por tu participación. Bueno, en general, la conclusión que podemos llegar que definitivamente tenemos que tomar medidas al corto plazo, es necesario, pero siempre viendo con una visión de largo plazo, ¿no? O sea, no perder que esto va a pasar y la empresa tiene que trascender, seguir. Otro tema importante creo que a resaltar, en el caso de empresas familiares, tienen mucho mayor ventaja que las demás empresas porque son más flexibles y además pueden tomar decisiones mucho más rápidas. Bueno, esas serían las dos conclusiones que llegaríamos creo con este webinar. Gracias Sergio por tu colaboración. Gracias. Bueno, de parte de Family Business School, muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados.
Más bien los esperamos el próximo jueves 23 a las 11 de la mañana. Lian King desde Miami va a hacer otro webinar. Va a ser oportunidades en la era de COVID-19 para las empresas familiares y sus finanzas. Los esperamos y muchas gracias por conectarse.